Hay que decir en primer lugar que la derrota de la Armada franco-española en la batalla de Trafalgar de 1805 y los estragos provocados por la Guerra de Independencia que se desarrolló entre 1808 y 1814 acabaron por significar el colapso definitivo del Imperio Transoceánico Español, el cual venía dando muestras de su agotamiento y de crisis desde finales del siglo XVIII y que en la década de 1820 acabó desembocando en su extinción y en la aparición de una serie de nuevas repúblicas independientes en los antiguos territorios del imperio. En el vídeo de hoy te explicaré las causas que llevaron a esas independencias y cómo se desarrolló temporalmente este proceso emancipador. Bien, para haceroslo más comprensible, como siempre, he decidido dividir este vídeo en dos grandes bloques. En primer lugar, las causas de este proceso y en segundo, su desarrollo temporal. Para explicar la rapidez con la que España perdió todo su imperio en América, necesitamos acudir a una serie de causas, como resulta bastante lógico. La primera y más evidente fue la situación de crisis provocada durante el reinado de Carlos IV y la posterior ocupación francesa de la península por las fuerzas napoleónicas, tras las abdicaciones de Bayona, en las que el propio Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaban a la corona en favor de Napoleón, el cual proclamó a su hermano José Bonaparte como rey de España con el título de José I. Hecho que desembocó en el estallido de la Guerra de Independencia Española, que se desarrolló entre mayo de 1808 y abril de 1814. Sin embargo, centrándonos en el propio territorio americano, hay que hablar de cuatro causas fundamentales. La pérdida de la gran parte de la flota española en la batalla de Trafalgar hizo que los virreinatos americanos quedasen ciertamente desconectados de la península durante varios años, algo que se agravó con la posterior invasión del territorio peninsular del ejército napoleónico, que anuló el poder real que representaban Carlos IV y Fernando VII. A pesar de que en América, una vez iniciada la guerra contra Francia, también se formaron juntas de defensa como las que se crearon en España, estas no sirvieron para contener el clima de vacío de poder y de desconcierto general que reinaba en todos los territorios gobernados por España. Las ideas de la Ilustración y sobre todo del liberalismo que nacieron en Europa se expandieron y calaron con mucha fuerza en los territorios americanos, debido esencialmente a que las medidas de censura impuestas en España por la monarquía de Carlos IV apenas tuvieron influencia y se aplicaron de manera efectiva al otro lado del Atlántico. Además, el ejemplo revolucionario dado en los territorios norteamericanos, que acabó con la proclamación de la independencia de los Estados Unidos de América, del cual tengo un vídeo por aquí arriba que os recomiendo que veáis, sumado también a la experiencia y al camino abierto por la Revolución Francesa, resultaron ser claves para inspirar y motivar a líderes independentistas como Bolívar o San Martín. Los criollos, que era como se conocía a los hijos o descendientes de europeos nacidos en tierras americanas, a pesar de ser el grupo social más influyente, habían permanecido alejados del poder y tuvieron que aceptar durante mucho tiempo que los altos cargos políticos y de la administración en esos lugares recayese en manos siempre de peninsulares. Además, el control del comercio por la corona española también fue un foco de conflicto constante que generó una continua sensación de descontento entre estas personas que veían limitadas sus opciones económicas. En ese sentido, también hay que decir que las Cortes de Cádiz en 1812 reconocieron como ciudadanos españoles a los habitantes de América y que la Constitución recién aprobada también en esas mismas fechas, la PEPA, soñaba con la creación de un gran estado transoceánico. No obstante, la propia guerra de independencia que estaba teniendo lugar en España durante ese momento aceleró el proceso emancipador americano, dando al traste con esta idea. Por último, hay que decir que durante los 3 siglos de presencia española en aquel lugar, los territorios americanos consiguieron desarrollar una sociedad bastante compleja, provista de todas las instituciones y mecanismos necesarios para, llegado el momento, poder gestionar sus asuntos de forma independiente. Matizadas pues las 4 grandes causas de todo este proceso, vamos ahora con la explicación del propio proceso de independencia. Bien, hay que decir que este dio comienzo en 1810, cuando las Juntas de Defensa de Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá divulgaron declaraciones secesionistas que desembocaron en una serie de revueltas urbanas contra las fuerzas realistas allí destacadas. Poco tiempo después, el regreso al poder de Fernando VII se vio en América como el restablecimiento de la legitimidad monárquica, quedando el movimiento independentista frenado
temporalmente. Sin embargo, la vuelta al absolutismo, la derogación de la obra reformadora de las Cortes de Cádiz y la incapacidad del gobierno del propio rey para restablecer el control en las colonias hizo que los movimientos secesionistas volvieran a resurgir con muchísima fuerza, algo que los hizo ciertamente imparables. También, para contextualizar, hay que decir que los territorios americanos, en el momento en el que comenzó todo este proceso secesionista, se organizaban política y administrativamente en 4 grandes virreinatos: el de Nueva España, el de Río de la Plata, el de Nueva Granada y el de Perú. El primero que inició su proceso secesionista fue el del Río de la Plata. En 1810 comenzó la sublevación desde el Cabildo de Buenos Aires, que optó por no reconocer la autoridad española e iniciar así su proceso de emancipación. Proceso en el que desempeñaron un papel capital José de San Martín y Manuel Belgrano. Con el regreso al trono de Fernando VII, el ejército leal a la corona se marcó como objetivo retomar Buenos Aires, atacando posiciones rebeldes desde el Alto Perú, la actual Bolivia, tarea que fue en vano por la buena organización y fuerte resistencia ejercida por los sublevados. 5 años después de dar comienzo a las revueltas, el 9 de julio de 1816, el conocido como Congreso de Tucumán proclamó la independencia de la recién creada República de Argentina, que incorporaba para sí la mayoría de los territorios del antiguo virreinato. En los territorios norteños se proclamó también la República de Paraguay, mientras que los territorios del actual Uruguay quedaron ligados a Brasil hasta su independencia definitiva en 1830. Con el nombre de Estado Oriental del Uruguay, tras la proclamación de su primera constitución el 18 de julio de ese mismo año. En este sentido, en la independencia de Chile también fue clave la intervención y la acción militar del propio San Martín, que atravesó los Andes para vencer y expulsar a las tropas fieles a la corona y ayudar a crear allí, el 12 de febrero de 1818, otra república, la de Chile, que fue presidida por primera vez por Bernardo O'Higgins. En el proceso de independencia del Virreinato de Nueva España tuvo una fuerte carga la causa indigenista y popular, que fue encabezada, entre otros, por los clérigos Miguel Hidalgo y José María Morelos. Estas revueltas, que comenzaron casi al mismo tiempo que las que tuvieron lugar en el Virreinato del Río de la Plata, pese a ser sofocadas en parte, sí consiguieron conquistar plazas importantes, debilitando así el poder borbónico en el lugar. Sin embargo, las victorias entre 1818 y 1821 del ejército rebelde, aglutinado en su mayoría bajo el mando del general Agustín Iturbide, se consiguió culminar la secesión de España tras la firma del conocido como Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, tras lo cual, engrandecido por sus victorias, Iturbide se autoproclamó emperador, estableciendo el que se conoció como Primer Imperio Mexicano. Aunque por poco tiempo, ya que en 1823 fue derrotado por las fuerzas de Antonio López de Santa Anna y Vicente Guerrero, que optaron por disolverlo y proclamar el 1 de noviembre de ese mismo año la primera República Federal Mexicana. Además, pocos meses antes de estos acontecimientos, concretamente el 1 de julio de 1823, en los territorios del sur del Virreinato se instauraron las conocidas como Provincias Unidas del Centro de América, formadas por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y poco después Costa Rica. Sin embargo, en 1824, esta unión se transformó en la conocida como República Federal de Centroamérica, que, debido a numerosas diferencias internas, acabó por dividirse en diferentes estados independientes entre 1828 y 1830. En el caso del Virreinato de Nueva Granada, tenemos que destacar como principal figura, como no, a Simón Bolívar, general de ascendencia criolla, protagonista indiscutible de las primeras revueltas secesionistas en la actual Venezuela. Este consiguió expulsar a las fuerzas realistas del occidente del país, entrando en Caracas el 6 de agosto de 1813, recibiendo allí el título de Libertador que le hizo famoso. Este continuó con sus campañas durante varios años más, las cuales culminaron con la derrota de las tropas españolas en la famosa batalla de Boyacá de 1819. Casi al mismo tiempo, tras la celebración del conocido como Congreso de Angostura en febrero de ese mismo año por iniciativa del general venezolano, se proclamó el nacimiento en los territorios de la vieja Nueva Granada de la República de la Gran Colombia, cuya capital se estableció en Santa Fe, renombrada desde entonces como Bogotá. Aunque las tensiones generadas entre los grupos partidarios de un sistema federal y los partidarios de un sistema centralista acabaron por disolver la joven república entre 1821 y 1831 en 3 estados diferentes: Colombia, Venezuela y Ecuador.
El caso del Virreinato de Perú fue diferente, ya que este se mantuvo desde un principio leal a la corona española, por lo que su independencia no fue fruto de una revuelta interna como sucedió en el resto de virreinatos, sino que dependió del éxito militar del resto de insurgentes sudamericanos que habían conseguido sus objetivos emancipadores. En este caso, la expedición del propio San Martín del año 1820 fue la que abrió el camino, la cual, tras tomar fortalezas realistas clave como la de Callao, consiguió llegar y tomar Lima, y poder proclamar así, el 28 de julio de 1821, la independencia del Perú. Sin embargo, pese a esta declaración, los enfrentamientos con los ejércitos realistas continuaron varios años más, siendo trascendental en este proceso la victoria de Simón Bolívar en la conocida batalla de Junín, que tuvo lugar el 6 de agosto de 1824. Meses después, el epílogo de todo este proceso tuvo lugar con la victoria del general Antonio José de Sucre sobre las tropas reales en la famosísima batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, tras la que se completó la toma del Alto Perú, que acabaría transformado en un nuevo país, Bolivia, tras la declaración de su independencia el 6 de agosto de 1825. Tras la que se consumó la pérdida definitiva de las posesiones españolas en la América continental, quedando desde ese momento solo bajo bandera española las islas de Cuba y Puerto Rico. Y hasta aquí llega este pequeño resumen de uno de los procesos históricos más intensos e interesantes de todo el siglo XIX. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opiniones os suscita? Pues ya sabéis, tenéis el cajón de comentarios para dejar vuestras aportaciones, eso sí, con respeto, porque sé que este tipo de temas generan cierta polémica, por lo que os recomiendo que escribáis relajados, que no cuesta nada, y así seguimos manteniendo el buen rollo que reina en la comunidad que formamos el Cubil, ¿vale? Dicho esto, como siempre, recordaros que si os ha molado, me lo demostréis en forma de like y suscribiéndoos al canal, si es que por casualidad no lo estabais ya. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Cuidaros mucho, un saludo a todos, aquí Peter, chao.